las ideas que hacen a un periodismo vinculado a conceptos claves en la convivencia cotidiana y a su vez también en la convivencia con el sistema político en calidad de ciudadanos. La República, el Estado de Derecho, pero esa República sumale democracia representativa. Esa fórmula, República Democrática Representativa, es la que consigna nuestra Constitución, es la que establece a modo de un gran acuerdo nacional. Es lo que Juan Jacobo Rousseau nos explica en sus libros como la posibilidad de un contrato, lo que antes explicó con brillantez Thomas Hobbes, la capacidad de realizar pactos, contratos. Y una vez que se realiza un gran pacto, un gran contrato, se debe entonces ir por el camino de la paz. Se pacifican los ánimos sociales porque hay un acuerdo nacional de vivir de una manera determinada. Se supone que así los uruguayos vivimos. Digo se supone porque hay un sector de la sociedad que lamentablemente no termina de entender que su juego político queda cada vez más en evidencia en cuanto a que simulan ser democráticos, pero no lo son. Utilizan los instrumentos democráticos, pero para envenenarlos, para pervertirlos. ¿Por qué digo esto? Porque hoy el país está envuelto ya, lamentablemente, en esta campaña política, electorera, de consulta pública, respecto a 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Una ley que fue tramitada en plena pandemia, que fue anunciada por el presidente de la República como el instrumento que iba a viabilizar conjunto de ajustes, de apuntes, de reforma del Estado, y todos ellos vinculados a la profundización de derechos. Esta ley lo que hace es profundizarnos los derechos que tenemos como ciudadanos. Nos da derechos, legisla derechos, actualiza derechos. Y esos derechos son los que hacen a esa convivencia pacífica en el régimen de un Estado de Derecho, de una República Democrática Representativa. ¿Por qué? Y porque apuntan a corregir aspectos que hacen a los cometidos esenciales del Estado. Así lo dice nuestra Constitución. Si tiene una razón de ser nuestro Estado, es precisamente lo que la Constitución de la República prescribe o nos consigna como cometidos esenciales. Si esos cometidos no los cumpliera, el Estado sería un Estado ausente, un Estado sin razón de Estado. ¿Cuáles son esos cometidos esenciales del Estado? Bueno, uno de esos cometidos esenciales es la seguridad pública, el mantenimiento del orden público interno, el mantenimiento, el sostén de la seguridad pública, que el Estado nos asegure a través de sus fuerzas públicas precisamente esa convivencia armoniosa y pacífica para poder desarrollar nuestras vidas como corresponde. Porque incluso nosotros, cuando desarrollamos nuestras vidas en el ámbito profesional, en el ámbito laboral, en calidad de trabajadores, en calidad de trabajadores más especializados, llamados profesionales, sean universitarios o no, en calidad de empresarios, de emprendedores, también dentro de la órbita pública como en la privada, necesitamos esa paz social, esa armonía, porque nosotros le contribuimos al Estado. Estamos aportando riqueza, le estamos aportando mano de obra, productividad y le aportamos nuestros impuestos. Pagamos los impuestos. Eso tan clásico, ¿verdad? ¿Por qué a mí, por qué nos tocan a nosotros si somos los que pagamos los impuestos? Somos los que pagamos la seguridad social, somos los que pagamos las tarifas públicas, somos los que pagamos de acuerdo a lo que nos ganamos por derecho propio bajo el legítimo juego dentro de un sistema de derechos a través de nuestros emolumentos, salarios, ingresos económicos, de acuerdo a la actividad que desarrollamos. Ese aspecto la LUC precisamente lo profundiza, lo desarrolla en cuanto a que le otorga más atribuciones operativas a las fuerzas públicas policiales que combaten el delito. Por ejemplo, más derechos, la capacidad de revisar a aquellos que son presuntos delincuentes, de poder cachear, de poder revisar sus pertenencias
a aquellos que tienen apariencia delictiva, según lo indica una investigación policial, por ejemplo, porque profundiza la legítima defensa de todos nosotros, vale decir, la legítima defensa de nuestra vida, pero también la vida de terceros, de nuestros seres queridos, de nuestra familia, ampliando el radio de acción de la legítima defensa, que antes estaba constreñida, si vos querés, al absurdo romántico del sagrado inviolable, del cual hablaba la Constitución, que es prácticamente la reducida pieza de nuestro dormitorio en nuestra casa. Hoy se amplía eso a nuestra propiedad en general, a las adyacencias de nuestra propiedad, a todo lo que hace a ese sentido común de nuestras pertenencias, de nuestros bienes, de nuestro patrimonio. El argumento falaz que establece los representantes del Frente Amplio y PCNT es que esta ley apela al gatillo fácil y que esta ley inclusive defiende más la propiedad que la vida. Qué curioso, ¿no? Porque claro, el razonamiento mal hecho te lleva a esperpentos, diría Valle Inclán, te lleva a espantos o a monstruos, diría Nietzsche, los monstruos que crea la razón cuando es mal empleada. No es así, porque si una persona ingresó a una propiedad privada en altas horas de la noche, por ejemplo, sin que vos sepas quién es, no es un invitado de tu familia, no tiene por qué estar en tu propiedad y haciendo algún movimiento extraño. Esa persona seguramente está con la intención de robarte, de quitarte algo. Bien, esas personas que entran a robar, que ingresan incluso a hacer un copamiento, les importa más lo material, lo patrimonial, lo económico, que sus propias vidas. Porque nosotros, en nuestro sano juicio, no ingresaríamos nunca a una propiedad privada porque no sabes con qué te vas a encontrar. Primero, querés más tu vida que la propiedad del otro. Pero el enemigo de lo ajeno quiere más lo ajeno que su propia vida. Y eso no lo argumentan los que se plantean comedidamente Juan Poncio Pilato como si fueran los defensores de los derechos de los más vulnerables. Y es una tremenda mentira, tremenda mentira. Yo estoy escuchando en estos días ahora el libretito que se ve que se lo aprendió Pereira, y empieza entonces en una especie de cascada, una andanada de datos, porque son especialistas para eso. Es decir, evidentemente la izquierda organizada en esta izquierda ortodoxa, marxista, comandada por el Partido Comunista, hoy el Frente Amplio es un Frente Amplio ya muy hacia la izquierda ortodoxa, marxista, en pleno ejercicio ya prerevolucionario, parece mentira, ¿no? Después de 15 años consecutivos de estar en el poder del Estado, las fuerzas de izquierda hoy vuelven, como si fuera la primera vez, a realizar ejercicios prerevolucionarios de desestabilización de un gobierno democrático elegido por una mayoría, como corresponde en el lícito juego precisamente de un país republicano democrático representativo. Y vaya si lo es este gobierno que tiene un 54% de representantes en el Parlamento, nuestro poder legislativo. Pero esta gente juega a ese juego de la desestabilización, por supuesto que digitado desde el Foro de San Pablo, Grupo de Puebla, como las estrategias que tienen que aplicar para desestabilizar lo que ellos llaman la arremetida de los gobiernos oligárquicos de derecha neoliberales. Ellos aplican esa terminología. Y en ese sentido, bueno, están desestabilizando de algún modo. ¿Por qué? Y porque embretar el país en 5 meses de discusión por 135 artículos de una ley que fue sufragada con el mayor respaldo parlamentario que han tenido las últimas leyes de nuestro país, que es una ley propuesta a la ciudadanía. Por supuesto que no en el contenido específico, como ayer escuché en un debate a la diputada Betiana Díaz debatiendo con el diputado, el doctor Gustavo Subía, quien integra nuestro programa de la columna de los viernes. Me pareció un debate absolutamente infructuoso, inconducente, que simplemente deja la posición de un lado y del otro. Y esta señora, repitiendo lo de Pereira, empezó con la andanada de que hoy tenemos un país con 100.000 pobres más, que tenemos un país con mayor déficit fiscal, que tenemos un país con 35.000 niños pobres. Y yo decía, me decía a mí mismo, ayer le comentaba a un amigo, che, qué apurado que está esta gente, ¿no? Qué apurados que están, ¿de dónde sacan estos datos?
estaría bueno que nos dijeran de dónde salen, cuál es la fuente de estos datos de 100.000 pobres más. Porque yo revisando los datos oficiales, que son los que se deben revisar, son los que importan, los datos del INE, y los datos del INE inclusive que están analizados por distintas consultoras económicas también, nos dicen todo lo contrario. Los organismos internacionales, según el crédito que le otorgan al gobierno uruguayo, según el respaldo que le están dando al gobierno uruguayo, según los reconocimientos internacionales, dicen todo lo contrario. Porque los números fríos, los datos duros de la realidad, dicen lo contrario de ese relato de los 100.000 pobres. Y por si fuera poco, en esa pobreza argumental, si vos querés jugando con la palabra, le adjudican esos efectos, supuestos efectos muy negativos, no solo a la deficiencia del gobierno, sino a una suerte de maldito instrumento legal que es la LUC. Y la LUC nada tiene que ver, si acaso esos temas ocurrieran y que no están ocurriendo. Fíjate vos que hoy el resultado financiero global del déficit fiscal del país, y conviene y vale bien la pena aclararlo, déficit fiscal del país que deja el gobierno anterior después de muchos años de bonanza económica, con la apertura de mercados internacionales como nunca hubo, con la prohibición como si fuera un niño chico, cuando Gargano le prohíbe a Tabaré Vázquez ir al régimen de los TLC, por ejemplo, Uruguay, que cuatriplicó en sus commodities de exportación el volumen económico respecto a décadas anteriores, ese Uruguay con tanto ingreso millonario en dólares, con miles de millones de dólares que no le ingresaban, ingresados por esa apertura de mercados, a pesar de las deficiencias económicas de ese gobierno tan fiscalista, tan controlador, tan impositivo, bueno, de todas maneras, en épocas normales de la economía, terminan arrojando resultados en rojo, lamentables resultados de un Estado desfinanciado. Desfinanciado en un 5,1% de nuestro PBI, de nuestro Producto Bruto Interno. Esto quiere decir que Uruguay arrastra una deuda, un déficit por año de unos 3.400 millones de dólares a ese periodo, fines de 2019, comienzo del 2020. Por si fuera poco, la tasa de desempleo que había quedado del gobierno anterior es del 10,1%. Como dice esa canción que canta el Canario Luna, ¿no? Y si en una de esas salís bueno, se tiran al piso y te cobran penal. Claro, vino el gobierno, quiso hacer las cosas de otra manera, hacer las cosas prolijas, comenzó con el tema, iba a comenzar con el tema de la LUC, y a los 13 días le cobran tremendo penal con la pandemia. La pandemia que evidentemente es un penal para todos los países, pero para el nuestro, un país pequeño, con poca espalda, no lo agarra bien. Es, digamos, un paciente enfermo, ya con enfermedades crónicas estructurales, y viene esta otra enfermedad que es la pandemia. Terrible enfermedad económica que lo que va a generar es el inexorable efecto de la recesión económica. ¿Por qué? Por el parate de las actividades, porque se desnormalizó la vida económica y social que era normal antes de la pandemia. Ese detalle, nada menor, inflexión histórica a analizar de ahora en más por los economistas, por los historiadores, por los sociólogos, por los que se supone son cientistas expertos en los análisis sociales, politológicos, económicos, del devenir histórico de nuestros gobiernos, bueno, parece que no importa, que ese detalle no existió. Bueno, esta gente habla entonces de mayor déficit fiscal y mayor desempleo y mayor pobreza en plena pandemia. Sin embargo, todo eso es mentira, inclusive porque este gobierno bajo pandemia corrige los números que en épocas normales los había dejado el Frente Amplio. El déficit fiscal del 5,1% que le había dejado como herencia maldita pasa a estar ahora en el 4,4%, señores. 4,4% de déficit fiscal. ¿Y cómo es posible, con un presupuesto tan acotado, tan limitado, el presupuesto del déficit, el presupuesto deficitario? ¿Cómo es posible que este gobierno haya dado una batería de medidas económicas a través del Fondo Coronavirus, prácticamente desarrollando una inversión en gasto social
de casi 700 millones de dólares el primer año, 2020, de este gobierno, me refiero a eso, y en este segundo año de gobierno llegó prácticamente a los 1.000 millones de dólares en una suerte de redistribución de recursos, racionalizando los recursos del Estado, sin apelar a un solo impuesto más. No hubo aumento de impuestos. Por eso también te lo van a decir, insistentemente, que este gobierno mintió en decir que no iba a incrementar o aumentar impuestos. No aumentó impuestos porque no creó impuestos nuevos y no creó tarifas nuevas de los impuestos existentes. No apeló al ajuste fiscal, no apeló a ese ajuste, no apeló a poner más impuestos o a agregar tarifas impositivas en los impuestos existentes. ¿Cómo hizo entonces el gobierno? Bueno, redistribuyó los recursos. Hizo sí una solicitud de crédito no muy grande, que evidentemente arroja que no tengamos una mayor deuda, como también dicen, externas, no multiplicó el endeudamiento externo que nos deja el Frente Amplio de un 72%, de un 72% del PBI. Tenemos endeudados los uruguayos de lo que producimos por año. Si no me equivoco, corríjanme aquellos que me están escuchando y conocen de esto, mañana me corregirá el economista Caumón. Si no me equivoco, creo que tenemos un Producto Bruto Interno de unos 58.000 millones de dólares. Bueno, de esos 58.000 millones de dólares, el 72% está comprometido, está endeudado. ¿Se acuerdan qué decía Vergara cuando comenzó la pandemia? Vergara, Olesker y compañía, los eminentes, los egregios economistas del Frente Amplio, qué era lo que esgrimían, iban a la torre ejecutiva, salían con los rostros compungidos, prácticamente como angustiados, todo por supuesto en un acting, ¿no? Toda una mise en scène para su propia militancia y para sostener la vigencia de una fuerza política. Bueno, decían que el gobierno no los escuchaba porque ellos le planteaban al gobierno que el Frente Amplio le había dejado una muy buena heredad económica, importante heredad económica. ¿Y cuál era la heredad económica? Era que teníamos abiertos la posibilidad de préstamos, abierta la posibilidad de préstamos, perdón, en los organismos multilaterales de crédito. En otras palabras, es como si un familiar te dijera, mirá que te dejé la puerta abierta en los bancos para que pidas prestado. Era eso lo que daban como solución, que Uruguay se endeudara más, que se siguiera endeudando. Y además esa deuda iba a tener, según ellos, como destino la renta básica universal, ¿se acuerdan? Porque como esta gente es tan experta en ir de un punto al otro y el otro y el otro, y te superponen tantos falsos argumentos, que de los primeros mamarrachos ya nos olvidamos. De los primeros mamarrachos argumentales nos olvidamos enseguida, pues ya quedó muy viejo, ¿no? Hay que hacer un ejercicio, un esfuerzo de memoria, y uno tiene que agradecer que a esta edad todavía lo pueda hacer, porque hay que recordar que insistieron con la renta básica universal. Es decir, pedir aquellos 3.000 y pico de millones de dólares que decía Vergara que podía tener el Uruguay y no ser tacaños, como era la ministra de Economía, para darle a los uruguayos ese oxígeno económico con una renta básica. Disparate. Además, en ese momento, ese apuro, esa, esa cosa tan incauta de pedir esas sumas millonarias, multimillonarias de dinero en un país deficitario ante un componente de incertidumbre como la pandemia que hasta el día de hoy nos tiene a maltraer. ¿Te imaginás? 2 años ya. Y en los primeros meses ya hablaban de pedir deuda para dar una renta básica a los uruguayos. Después se corrigieron, porque lo de la renta básica, que se ve que lo habían entendido mal, nunca se pudo aplicar porque sería universalizar una renta para todos. Después hablaron como de una renta, creo que de emergencia. Lo cierto es que el gobierno aplicó baterías muy interesantes, muy importantes a nivel del socorro social, del subsidio, lo que se llaman políticas sociales. En ese sentido, corrige el déficit y la tasa de desempleo también es corregida. Del 10,1%, hoy estamos en el 9,8%. Si, vaya diferencia. Bueno, ¿te parece poco en pandemia? ¿Te parece poco en una recesión económica mundial? ¿Saben en cuánto ascendió, por ejemplo, el déficit fiscal en países desarrollados? Han llegado a marcar 2,5 puntos de déficit mayor, es decir, se agregan 2,5 puntos a 3 puntos más de déficit fiscal. Uruguay lo baja al déficit fiscal. Uruguay atrae capitales. Uruguay comienza con obra pública, con caminería en el interior. Escuchaba hoy al ministro de Transporte y Obras Públicas.
Entonces, estas cosas conviene aclararlas. Conviene aclararlas porque si no, empieza la andanada de mentiras del Uruguay de los 100.000 pobres más. Me pregunto, y le pregunto a aquellos que me escuchan y que tienen formación económica, mañana se lo preguntaré al economista Caumont, ¿es correcto hablar en economía de 100.000 o 50 o lo que fuere, pobres más o pobres menos? En economía, ¿es un dato relevante? ¿Qué es en definitiva la pobreza? ¿Cómo se mide? ¿Se acuerdan que la pobreza del Frente Amplio la medía antes por ingreso? Era un chiste, porque siquiera discriminaban el ingreso a través del salario, por ejemplo, el ingreso, es decir, a través del autosustento laboral o el ingreso por una actividad económica pequeña, no lo discriminaban del ingreso por subsidios que el Estado da a través de Uruguay Trabaja, de todos los planes de subsidio que desplegaron en esa batería clientelar de un Estado subsidiante. Hoy por hoy eso se discrimina porque hoy se estudia estructuralmente la pobreza. Es un concepto mucho más abarcativo, más complejo, más amplio, porque la pobreza es una realidad compleja, mucho más amplia que un mero ingreso. En ese sentido, hablar de más o menos pobres no es relevante hoy en términos económicos, sino que hay que ver los datos de cuánto empleo hay, si hay más desempleo, menos desempleo, el valor del salario en relación a la producción del valor económico del país. Pero estos mamarrachos, como no saben nada de economía, sino que saben de relato, son especialistas en el relato que instala una propaganda para ir generando el clima o el humor social de una posible revolución de izquierda, por supuesto, ganada a través de las urnas. Porque ¿qué le pasa al Uruguay? Uruguay tiene una particularidad que a ellos les complica la vida. En otros países es más fácil salir a romper locales, a hacer barricadas, a piquetear calles, a ejercer violencia ya física y social. En nuestro país por momentos hubo conatos, intentos, pero se tienen que aguantar en el molde, porque los orientales no aceptamos esos climas hostiles de hordas tribales primitivas en una sociedad democrática. Los orientales no aceptamos esa violencia disparatada e injustificada que solo juega en favor de un relato hegemónico internacionalista que está evidentemente cimentado desde el Foro de San Pablo. Ellos no pueden hacer eso, entonces lo que hacen, nos toca a nosotros vivir, es la desestabilización propagandística con ejercicio o ejercicio prerevolucionario a través de este referéndum que pretende impugnar 135 artículos de la LUC. No les importa los 135 artículos, no les importa si ganan o pierden el referéndum, les importa estar presentes, estar marcando la agenda, tener protagonismo político y sobre todo desarrollar la propaganda. Cierro con esto. Yo iba a empezar con esto, pero preferí cerrarlo. Le voy a hacer una pregunta. Che, ¿saben ustedes qué es de la vida de Graciela Villar? ¿Qué será de la vida de esa mujer? ¿Y del ingeniero Martínez, Daniel Martínez? El que se golpeaba el pecho, ¿se acuerdan? Que pensaba que había ganado las elecciones. El que se había hecho filmar fumando un porro, ¿se acuerdan? Creo que fue con Canesa. El que ya empezó a desfinanciar a ANCAP, que habla allí con la Yeye. El que se enojó, ¿no? Se recontracalentó con el periodista Ignacio Álvarez cuando le mostró en aquellas entrevistas que hacía presidenciables, le mostró la carta de principio del Partido Socialista del cual él forma parte. Forma parte además un integrante connotado. Después se fue, pero formaba parte del Partido Socialista, cuando le mostró la carta de un partido que volvía al redil de los principios marxistas-leninistas y que creía en la lucha de clases y creía en la dictadura del proletariado. Y que el Partido Socialista pugnaba por esa revolución socialista, yendo precisamente hacia esa dictadura del proletariado bajo el concepto más ortodoxo y puro de la lucha de clases. Ese Martínez que simulaba que dormía la siesta porque no tuvo otro recurso, no pudo argumentar nada, simulaba que dormía la siesta como que ese argumento del periodista le aburría y le estaba nada más y nada menos que esgrimiendo ante la opinión pública precisamente la carta de principios ideológicos y filosóficos del Partido Socialista, hoy muy afiliado a la línea del Partido Comunista. ¿Y Graciela Villar?
psicóloga social. Después nos enteramos, claro, la psicología social no es una carrera, es una disciplina, en todo caso, es una materia dentro de carreras de ciencias sociales. Después nos enteramos que ese título era una especie de certificación de un instituto privado que no tiene ningún valor a nivel terciario. Pero además después nos enteramos que tiene 4 años de liceo hechos la señora Graciela Villar. ¿Se acuerdan, no? La flaquita con el pelo que parecía cortado con sacapunta. La que la imagen te dice, pero esta mujer parece que fuera miembro integrante de grupo de feministas radicales, ¿no? O grupo de los parientes desaparecidos. Y no sabíamos ni quién era, una paracaidista. Y Martín decía que era una gloriosa militante, muy trabajadora, dentro de la intendencia, un ñoqui de la intendencia de muchos años. Iba a ser, era probable, podía haber sido nuestra vicepresidente de la República. O sea que cualquiera puede entrar ahí a ese cargo según ellos deciden y después nos gobiernan. ¿Se imaginan lo que hubiera sido de nuestro país bajo pandemia si esa gente nos gobernara? Los que pedían la cuarentena obligatoria, los que pedían eh, deuda, endeudarnos mucho más, la renta básica universal, los que llegaron al extremo ya desesperado de culpar al gobierno con muertes culpables por pandemia. La gran pregunta es, ¿hubieran aplicado lo que decían? Y quizá, como te digo una cosa, te digo la otra. Si nosotros, ¿no? Me pongo en el lugar de ellos, nosotros los de izquierda revolucionaria estamos por encima de la verdad y la mentira. Lo nuestro es el relato, la propaganda. Es- Siempre es lo político por encima de lo jurídico, ¿no? Siempre. Porque los que están convencidos de que van hacia una revolución, van a la destrucción de un sistema que hay que desmontar para poner el otro, no les importa nada. Digamos, todo el purismo y el rigor de las leyes que hemos pactado los ciudadanos en una república y en un Estado de Derecho. Espero yo que esto quede cada vez más claro ante la mayoría de los uruguayos del dañino juego que hacen empleando argumentos legítimos, constitucionales, pero para malversarlos. Es exactamente igual a decir, mira, fulano de tal se casa con fulana de tal. Está en su lícito juego, el matrimonio es legal, está perfecto. Se casa un hombre y una mujer. Pero cuando te enterás de pronto que ese hombre se casa con esa mujer porque tiene mucha guita y lo hace precisamente para quedar en buena posición, bueno, entonces está malversando la naturaleza del matrimonio, que se supone que es el compromiso de dos personas bajo el más puro sentimiento del amor, de algún modo justificando la vida que han vivido para proyectar una vida en familia y crecer juntos. Ahí estaría precisamente el sentido del matrimonio. Ahora, si te enterás que usan el lícito matrimonio, pero para beneficio propio, bueno, están intoxicando, están envenenando, están pervirtiendo el instrumento. Se me ocurre este paralelo, esta analogía, con el uso legítimo del mecanismo de referéndum para impugnar 135 artículos de una ley que lo que hace es darnos derechos, profundizar derechos en esta República democrática representativa. Vamos a una pausa, Damián, y después recibimos al diputado, el ingeniero agrónomo César Vega.